Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles iban como arrastrados tras los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Amado Señor, nuevamente estamos colocando este tiempo delante de ti para que sea precisamente el Espíritu Santo quien tome el control de toda esta reunión. Llénanos de Él, inunda este lugar, inunda nuestras vidas con el Espíritu Santo y que todo lo que nosotros proclamemos en este momento sea tu verdad, sea tu palabra, que nuestros corazones estén dispuestos y nuestros oídos bien abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Pequeño y necesario resumen. Nuestra serie, ¿cierto? Porque a veces cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo, por lo maravilloso que es, su infinita hermosura, sabiduría, poder, se nos olvida de qué estamos hablando. Estamos entonces referidos a una serie sobre un propósito, ¿cierto? El propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. Muy bien. Que sabemos por lo tanto que está establecido desde la eternidad hasta la eternidad, que es el único plan establecido por Dios desde siempre para su creación y que ese propósito es tener una familia de muchos hermanos que sean conformados al carácter de su Hijo Jesucristo. Así la imagen del Padre del cielo se extenderá por medio de nosotros a toda su creación. Para lograrlo tenemos el regalo del Espíritu Santo. Es decir, que la vida del discípulo inicia con un don, el don del Espíritu Santo, quien nos lleva por la tierra en una vivencia continua a la manera de como Cristo vivió. Ese llamado a formar parte del propósito maravilloso está en el corazón del Señor y en Él ha empeñado su palabra y tenemos al Espíritu Santo para lograrlo. Luego, sabemos que el Espíritu Santo es fundamental en la vida del creyente, ¿cierto? Bueno, vamos a ir entonces a lo que estamos tratando. Hace 8 días empezamos como al revés, alguien diría, porque empezamos con 1 Corintios 12 desde el 12 en adelante y hoy nos vamos a devolver del 1 al 11. Dirán, bueno, ¿cómo es la cosa? Primero teníamos que tener bien claro una cosa, que somos una unidad, un cuerpo que se llama la iglesia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Y todos debemos tener muy claro al tratar este asunto del Espíritu Santo y de sus dones, que no nos podemos ver como seres apartados de un cuerpo. Decíamos que no podemos pensar que el ojo diga no soy del cuerpo, el oído no puede decir no soy del cuerpo. Ni tampoco podemos decir que el ojo, ay, yo quisiera ser oreja. Imaginemos un cuadro bien grotesco en estos momentos. Vamos a hacer algo surrealista, extraño, como una especie de cuadro de Dalí. Ustedes han visto las obras de Salvador Dalí, todas extrañas, ¿cierto? Ponen una cosa aquí y hay muchos artistas que son así. A veces yo pienso, yo no sé qué se habrán fumado para hacer un cuadro de esos. Lo cierto es que sale bien raro. Entonces, imaginemos este cuadro. Supongamos que
tú estás pensando que tu ministerio o el llamado que tienes no es de importancia y que quisieras tener el del otro. Pero alguien más dentro de la congregación quiere tener ese mismo don, ese mismo llamado, ese ministerio, y alguien allí, ignorando el llamado que tienen y el equipamiento por el Espíritu que tienen para ello. Entonces vamos a reflejarlo en un cuadro. Entonces el cuadro es muchas orejas en una cara. Donde debería haber un ojo, hay una oreja. Piénselo y claven una oreja donde está un ojo. Ahora, donde debería estar una mano, entonces ¿qué? Otra oreja. ¿Sí? Un pie, otra oreja. La boca, una oreja. Obviamente donde hay orejas, orejas. Y así en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, una oreja. ¿Cómo sería eso? No solo grotesco, sino disfuncional. Por eso es que cada uno en el cuerpo debe examinar y decir, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi don? Se olvida del otro. Sí y no, se olvida en la medida en que no quiere ese don, pero sí lo recuerda para ayudarle, porque muchas veces nosotros vamos a necesitar la colaboración. Supongamos que yo soy ciego y voy caminando por acá, ciego, y cuando llega un momento como, me voy. ¿Qué me faltó? Los ojos. Entonces, cuando los ojos ven acá, un momento, no doy más ese paso. Eso es lo que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo. Y teniendo esa imagen, vamos a volver a lo que nosotros necesitamos para poder ejercer eso. Y son el regalo, un regalo de Dios, unos dones extraordinarios, los dones espirituales. Y advirtiendo que el listado que está aquí incluido en este capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios no es exhaustivo. No quiere decir que esos son los únicos dones, sino que el apóstol Pablo está hablando de una iglesia específica en donde seguramente se estaban manifestando esos dones, pero de una manera desorganizada y fuera del contexto y del propósito de Dios. Por eso él quiere poner un poquito de orden, recordando siempre que el Espíritu Santo es un espíritu de orden, nunca de desorden. Por eso es que al comenzar este versículo 1 del capítulo 12 le dice, pero no quiero que ignoren, no quiero que no tengan en cuenta acerca de los dones espirituales. Eso es algo fundamental, que no ignoremos que están allí. Y a veces en el devenir, en la vida misma del creyente, parece que lo ignoráramos, que esos dones están ahí y que son, ¿para qué? Para que los usemos, para que los implementemos en la obra del crecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando habla de esos dones, hay una palabra muy especial. Esa palabra muy especial vamos a tratar de ilustrarla. Todos conocemos personas que son llamativas, ¿cierto? Atractivas por alguna razón, pero no hermosas, ¿cierto? Es muy fácil decir, a ver, por ejemplo, bueno, puedo poner el ejemplo de mi esposa, que ella es muy bonita y puede ser atractiva, pero no me refiero a eso. Hay personas que en sí tienen algo que llaman un no sé qué, no sé dónde, ¿cierto? Que hace que sean atractivas y buscándolo veía hasta que en las listas esas del jet set hay personas, los 10 que son que tienen son más llamativos a pesar de que son feitos. Hay gente que está desocupada, ¿cierto? Ponerse a hacer esos listados. Bueno, me imagino que algo ganarán con eso y por eso lo hacen. Eso quiere decir que hay desocupados que lo están leyendo, como yo. Lo cierto es que a esas personas que tienen esa característica especial les decimos que tienen ¿qué? Carisma. Tienen carisma. Pero esa palabra carisma es la que nosotros tenemos aquí en la palabra cuando hablamos de dones. Es una palabra compuesta como todas esas palabras que son en el griego. Caris y ma. Pues obvio, ¿no? Carisma. Entonces, caris quiere decir gracia, ¿cierto? Y ma es como algo dado, es algo que se nos está dado, eso es el resultado de. Entonces, ¿qué quiere decir carisma? El resultado de la gracia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, estos que son los dones
son el resultado del amor de Dios, de la disposición de Dios por darnos elementos para que nosotros vivamos la vida de creyentes. Bueno, entonces cada cristiano, debido a la gracia de Dios nuestro Padre, ¿sí?, tiene el potencial de demostrar dentro de sí y hacia afuera esa gracia de Dios. Y eso son los dones o el carisma, ¿cierto? Muy bien. Hay algunos que pueden decir, yo no tengo nada especial. ¿Sí? Yo no nada, yo soy como común y corriente. Eso viene de ignorar precisamente. Y es por eso la advertencia de este versículo, ¿cierto? Cuando yo digo, no tengo nada, yo soy común y corriente, yo no sé ni siquiera por qué estoy aquí. Es porque estás ignorando los dones. Y esa es la advertencia. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No existen personas sin dones, no en el cuerpo de Cristo. Aún dentro del mundo, dentro de la generalidad de la humanidad, no hay persona que sea así, corriente o repetida. Cuanto más en el cuerpo de Cristo, en el cual por el poder del Espíritu Santo nosotros hemos sido dotados de dones especiales. C.S. Lewis dijo una vez una frase que siempre me impacta, sobre todo cuando tengo que ver a mis pacientes. Y él dijo lo siguiente: no conocemos gente ordinaria en nuestras vidas. Es decir, que cada persona que tú te encuentras, y eso es especialmente cierto en el cuerpo de Cristo, no es ordinaria. No existe eso. Todos somos especiales. Pero ninguno de esos dones que hemos recibido son simples adornos. No es para que yo me vea bonito o para que haga un acto circense en medio de la congregación o hacia las personas en el mundo, de ninguna manera. Son herramientas, y son herramientas altamente especializadas y especialmente efectivas, poderosas para la extensión del reino de Dios. Siendo así, es una imperdonable omisión y una lástima que no los conozcamos. Avancemos un poquito y vamos al versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todo lo que vamos a considerar no es un único don, son muchos, son variados. Como les decía, este no es un listado exhaustivo, sino es algo que nos muestra una porción específica del devenir de la iglesia. Estos dones entonces son administrados ¿por quién? ¿Quién los pone ahí? El Espíritu Santo. De estos vamos a hablar del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, y vamos a ir avanzando porque nos vamos a enfocar en unos de ellos. No vamos a ir hoy a todos, sería imposible. Versículo 7, pero a cada cual les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando hace 8 días que el cuerpo estaba para la ayuda de unos y otros y que teníamos que compadecernos y condolernos? O sea, si a uno le duele una parte del cuerpo, el resto del cuerpo también se conduele. Y debemos estar ahí para apoyarnos, ¿sí? Entonces, los dones no son ni para acciones mágicas, ni para yo ser famoso, ni para uso egoísta. Son para ayudarnos mutuamente, para que nosotros funcionemos dentro del cuerpo. Así, somos bendecidos individualmente a través de ellos, pero también somos bendecidos como comunidad de los creyentes en la medida en que los dones son puestos al servicio de todos. Vamos a clasificar un poquito esos dones. Vamos a ir. Bueno, antes, ¿qué son los dones espirituales? Alguien dirá, bueno, ¿y qué es eso de los dones espirituales? Esto lo encontré en una teología. Dice, un don espiritual es una capacitación instantánea por Dios en el poder del Espíritu Santo para hacer o decir algo más allá de la habilidad natural, con el propósito de cumplir con una intención específica de Dios en el marco de tiempo en el cual Dios lo permite. Eso se oye un poquito complicado, pero entonces vamos a tratar de hacerlo sentido. Primero es que es una capacitación instantánea de Dios.
Luego no es algo que tú desarrollas y que vas formando dentro de ti. No funciona como las capacidades o técnicas que nosotros utilizamos. Con el paso de los años yo me he hecho especialmente eficiente para hacer ecocardiogramas. Soy un cardiólogo que hace ecocardiogramas. Entonces, cuando la gente ve mi trabajo, le dice, ¡ay, tan bonito lo que usted hace y cómo lo hace! Y yo me pongo a pensar, pero esto es lo que yo hago a diario. Para mí esto es casi que común y corriente. Lo que estoy viendo es natural que lo vea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he sido capacitado progresivamente. Y muy seguramente dentro de un año, si no pasa nada extraordinario, si sigo aquí en la tierra, voy a tener una capacitación mayor. Y ojalá sea así, o si no tengo un severo problema. Eso son capacitaciones progresivas basadas en el desarrollo de las habilidades. Esto no es así. Los dones espirituales son capacitaciones instantáneas de Dios. O sea, lo tienes ya. ¿Sí? Primero, son en el poder del Espíritu Santo. No son en tu propio poder ni en nombre de ninguna otra entidad espiritual. El Espíritu Santo. ¿Para qué son? Para decir y hacer. Y van más allá de cualquier habilidad natural. O sea, yo no los puedo circunscribir. Hay muchos que quieren, por ejemplo, hacer que los milagros sean cosas explicables por fenómenos naturales. Realmente no es lo que dice la palabra. Si hay un milagro, es un milagro que va más allá de lo natural. Yo no puedo decir, no, es que cuando se abrió el Mar Rojo, realmente lo que pasó es que en ese momento las corrientes funcionaban, tuvieron un cruce especial y al azar, en el cual botaron agua para un lado, botaron agua para el otro, y tan de buenas que el mar quedó totalmente limpio. Además quedó limpio por un lado donde los judíos podían pasar, los hebreos podían pasar sin que se les enredara nada. Pero entonces después, cuando fueron a pasar los egipcios, el viento cambió súbitamente y entonces ya se enredaban los egipcios. No, yo no puedo decir eso. Si un hecho, un hecho milagroso no tiene una explicación. Entonces, hay un pequeño problema. Para el que no cree, yo no puedo tratar de explicárselo. ¿Sí? Simplemente tengo que reconocer, eso es algo que ha concedido Dios a través del Espíritu Santo. Y el propósito es cumplir con una misión específica de Dios, en un marco de tiempo. ¿Sí? Por eso es que a veces se desarrolla dentro de una congregación don de sanidades, ¿sí? Y están, y pasan después tiempos y, ay, pero aquí había muchas sanidades antes. ¿Qué pasó? No, fue administrado por Dios en ese tiempo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a través de cada uno de estos dones. Vamos a hacer una clasificación de estos dones que están aquí en este segmento, solamente de esos dones, ¿cierto? Aquí vemos 9 dones y lo vamos a dividir en grupos de a 3. Y dividiéndolos de grupo a 3 y aclaro una cosa, que toda clasificación conlleva un principio de arbitrariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera es lo que mi entendimiento me llevó a hacer y en el peor de los casos a como me dio la gana cuadrarlo. Pero no es así acá, es más o menos un consenso que hay dentro de grupos de teólogos que han analizado esta parte. No quiere decir que así es como es, sino simplemente es como nos va a ayudar a entenderlos. Primero tenemos los dones de hablar, ¿sí? Los dones de hablar. ¿Cuáles son? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Todos implican hablar palabra. Segundo, están los dones de conocimiento. Está palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y último están los dones de poder. Son sanidad o sanidades, milagros y el don de fe. Entonces son dones de hablar o de palabra, dones de conocimiento y dones de poder. Vamos a enfocarnos en un grupo de ellos y ustedes me van a decir a cuál de los 3 nos vamos a referir hoy y únicamente a ese grupo. Dice, a otro, versículo 9 y la primera parte del versículo 10. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por un solo espíritu
y a otro el hacer milagros. Entonces vamos a hablar de los dones de poder. Dones de poder. Muy bien. Empecemos, avancemos porque si no, no nos alcanza el tiempo. Esto no es tan sencillo. Don de fe. ¿Qué es el don de fe? Dice, es la habilidad espiritual, todos son dones espirituales, otorgada de manera espontánea a fin de liberar la energía divina para cualquier acción o necesidad concreta. Nuevamente, es la habilidad espiritual otorgada de manera espontánea a fin de liberar la energía divina para cualquier acción o necesidad concreta. O sea, no es lo mismo que la fe salvadora. Yo digo que por fe, ¿sí?, he venido a ser hijo de Dios porque he creído, ¿cierto? Eso es una cosa. Ahora, yo manifiesto mi fe que cada día, es decir, una serie de comportamientos o de doctrinas que indican que es aquello que creo. No se refiere ni a esa fe salvadora ni a la fe doctrinal en el sentido general, ¿sí? No es eso. Se trata de una convicción sobrenatural de mi capacidad o no tanto de mi capacidad, del poder de Dios para lograr algo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí está en el Evangelio de Marcos. Marcos 9. Muy bien. Aquí el Señor nos da el ejemplo más bello tal vez en la palabra de cómo se ejerce el don de fe. Y es el mismo Señor Jesucristo el que nos ilustra. Contexto. El Señor estaba con algunos de sus discípulos en un monte, no sabemos exactamente cuál monte en Galilea, donde Él se transfigura, ¿cierto? Aparecen Moisés, Elías, conversan con el Señor. Los discípulos están ahí, Pedro medio atontado dice qué bueno que estemos aquí, hagamos unas tiendas y todo eso, cuando de pronto aparece una voz de lo alto, ¿cierto? Que dice, este es mi hijo amado, ¿sí? Escúchenlo. Y cuando se dan cuenta, ¡puf!, todo se desvaneció. Entonces estaban allá en ese monte, muy bonito todo, muy espiritual, pero ahora tienen que bajar al mundo. Y el Señor mismo, Dios, se encarga de decirles, bueno, vamos a aterrizar, y los mete en un problema de una. Cuando ellos bajan se encuentran un problema. ¿Cuál era el problema? Dice allá, cuando llegaron a los discípulos, versículo 14 del capítulo 9, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. ¿Qué había? Había un conflicto, había una peleita, ¿sí? Sí, eso, lo que no nos gusta mucho. Enseguida, bueno, a algunos les gusta mucho pelear. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él los saludaron y les preguntó, ¿qué disputan con ellos? ¿Por qué están peleando ahí? Le respondió uno de la multitud, ni siquiera fueron sus discípulos los que responden, sino la persona implicada directamente. Maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo, a ver aquí, oh generación, ¿qué? Incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. Ay, tan desconsiderado el Señor, hasta duro les habló, ¿sí o no? No. Lo que pasa es que él hablaba con la verdad. Y era la verdad en ese momento. ¿Sí? Incrédulos. Les estaba de una vez abriendo el entendimiento. Mire, el problema aquí es de incredulidad. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. ¿Cómo actúa aquí el maligno, el demonio? Dijo, bueno, ahora sí me pusieron al gallo de los gallos delante mío. Pues yo no me voy a dejar, yo voy a mostrar que yo soy el duro. Entonces coge a ese muchacho con todas las que puede, como para decir, a ver. Jesús le preguntó a su padre, el Señor no se inmuta, simplemente, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Se necesitaba saber eso? No. Simplemente el Señor está estableciendo un contacto empático con las personas. Se interesa en tus problemas, Él quiere saber qué es lo que te pasa. Él dijo, desde niño, muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, si puedes, al que cree todo le es posible. ¿Qué les había dicho inicialmente? Oh generación incrédula. Y a pesar del regaño, el papá sigue incrédulo. Si puedes. Pero el Señor le dice, ¿cómo que si puedo? Ay, el Señor, como es de prepotente. No, tiene que decirle, miren, les acabo de decir que el problema es incredulidad. Siguen con la incredulidad. ¿Cuál es la solución? Si tú lo crees, todo te es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Ya se dio cuenta cuál era el problema, ya sabe que él es incrédulo. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, yo me imagino que la gente ya estaba ahí encima de ese muchacho, muévase como un loco. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Espectáculo circense hubo, demostraciones de palabras altisonantes, suéltalo, fuera, 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 fuera. No. Autoridad. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. ¿Qué expresó? Convicción de lo que iba a hacer a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Recuerden que todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Eso es el don de fe. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Incrédulos. Ni siquiera en ese momento, viendo lo que había pasado, creyeron que el demonio había sido echado fuera, sino que ¡ay, lo mató! ¿Sí o no? Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. Qué bueno que lo dijeron ustedes, no yo. ¿Qué está sucediendo aquí? Primero que todo es una discusión entre los discípulos del Señor y un grupo de escribas. ¿Qué es lo que está enfrentando nuestro Señor Jesucristo? Un espíritu particularmente agresivo, muy persistente y difícil de arrojar, ¿cierto? ¿Por cuál reacción del Señor nosotros sabemos que lo que está llevándonos es a entender que el problema es de fe? Les llama la atención, generación incrédula. El espíritu estaba tratando de matarlo y era verdad, quería era matarlo. Y el padre le preocupaba si Jesús podría hacer algo. Por eso es que el Señor responde a la expresión, si puedes hacer algo. Bueno, muy bien, entonces, aquí viene la aclaración. Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Y muy seguramente si tú tienes Reina Valera 60, ahí dice, y ayuno. Pero la verdad es que si tú revisas cualquier versión, y esto de donde yo lo saco es Reina Valera actualizada 2015. Si ves Reina Valera contemporánea, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, dice con oración y no dice ayuno. Solo dice oración. Vamos a ver qué es. Yo no le estoy diciendo, obvio, el pastor dijo que no ayunemos. No, yo no estoy diciendo eso. Vamos a ver por qué de alguna manera el agregado de ayuno tiene un problema de falta de fe. Se me fue esto acá. Ah, sí. Listo. ¿Qué es la oración? Es un ir delante de Dios a depender total y absolutamente de Él. Allí yo no voy a comprar a Dios. No hay forma de que yo compre a Dios en la oración. No hay forma de que yo sea mejor delante de Él por la forma en que oro, por la forma en que me refiero a Él. Simplemente yo llego y me postro delante de Él, me rindo y dependo totalmente de lo que Él pueda hacer en la vida.
el ayuno sí tiene ese elemento, pero muchas veces en nosotros existe la tendencia a pensar que si yo ayuno le tuerzo el brazo a Dios para hacer algo. Que el ayuno es simplemente una función de ponerme a demostrarle a Dios, mira, yo sí soy una persona que estoy aquí, que concédeme lo que yo te pido porque estoy en huelga de hambre, de alguna manera. No, el ayuno es un elemento fundamental para que yo entre más en la presencia de Dios, para que yo busque su voluntad, para estar con Él. Pero en este caso lo que está diciendo la palabra es que yo necesito es oración. Muchos escribas, posteriormente, con buena intención, quisieron agregar este pedacito del ayuno. Pero lo fundamental, nuevamente te digo, no es que el ayuno sea malo, no es que la Biblia tenga errores, sino que lo fundamental es la oración. Entonces, para que funcione el don de fe en tu vida, debes estar buscando la presencia de Dios en oración. Va una con la otra. No hay forma de que yo pueda actuar con don de fe sin oración. Bueno, ahora si quieres ayunar, fabuloso, pero asegúrate muy bien de que Dios quiere que ayunes. No es que voy a entrar en ayuno para que el Señor me escuche. No, si el Señor te dice ayuna, ayunas. Cualquier otro ayuno es en la carne. Amén. Vamos a ver un poquito acá, sobre un poquito de aclaración de estos dones. Y este don de fe actúa desde el Antiguo Testamento. Unos dicen que no, que el Espíritu Santo se mueve después. No, el Espíritu Santo ya se estaba moviendo y ahorita vamos a verlo. Hechos 11, 32 al 34. ¿Cuál Hechos? Esto es Hebreos 11, 32 al 34. Eso es lo que llaman la galería de la fe, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos saber un poquito sobre fe, tenemos que ir a la carta de los Hebreos. Y estamos aquí en esta parte de Hebreos 11. ¿La encontramos? ¿Sí estoy bien? ¿O me equivoqué yo también acá? 32. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Podríamos tomar cada uno de los ejemplos que está ahí y ver lo maravilloso de cómo ejercieron ese don de fe y cómo el Señor se manifestó con poder cuando ellos creyeron. Todos creyeron en un poder que estaba operando a través de ellos, no en sus propias fuerzas, sino en el poder que estaba haciendo, que los estaba llevando a ellos a hacer eso. Y eso es otra cosa que debemos cuidarnos mucho. Ojo con la mente positiva. ¿Sí? Y es que la mente positiva es un engaño del mundo. Ustedes sabían que eso es una especie como de doctrina que apareció por allá en los años 60. ¿Sí? Del poder mental y de la capacidad para lograr las cosas. Entonces se decía que uno a través de tener mente positiva atraía energías y esas energías actuaban a través de uno cuando uno declaraba las cosas. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Pensar que es por nuestra energía y nuestra mente positiva que las cosas se dan. No. En mí no hay nada que pueda hacer que las cosas sucedan sobrenaturalmente. Es el poder de Dios y yo lo que hago es creer y activo ese poder a través de la fe, que es distinto. ¿Listo? No es que yo tengo poder en mí y yo digo las cosas y mire cómo se dan. No, eso no es así. Miren una manifestación más de cómo actúa la fe acá. Marcos 11, hoy estamos dando muchas vueltas por el Evangelio de Marcos. Marcos 11 del 20 al 25. El Señor había llegado y había visto una higuera así bonita que estaba madura y dijo, esta debe tener higos.
¿sí o no? Cuando llega y ve que no tiene higos, una higuera debe producir higos, ¿cierto? Entonces le dicen, nunca más nadie vuelva a comer de ti. Cuando ellos vuelven al otro día, ¿qué pasó? Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había sacado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, ahí hay otra cosa. El don de fe se puede ejercer para desatar cosas buenas, pero también para algo aparentemente malo, que es que se muriera la higuera. Pero nosotros ya vimos que el poder activado es el poder del Espíritu Santo. Luego, yo no puedo hacer que el Espíritu Santo haga algo porque yo le tenga rabia a un hermano. Y ojalá que este hermano le caiga un rayo porque no me lo aguanto y declaro en el nombre. No, no puede ser. El Espíritu Santo va a decir, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Siempre mirémonos quién es el que está ejerciendo el poder. El poder no es nuestro, el poder es del Espíritu Santo. He aquí que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Entonces se requiere que el corazón no albergue dudas. Pero entonces yo digo, entonces como el del chiste del que quería que decía, voy a hacer que ese monte se vaya al mar. Y entonces, Señor, yo te oro y te pido y declaro que ese monte se va al mar y mañana cuando yo me levante, ese monte se va a ir a quitar de ahí. Y no va a estar. Y el otro día cuando se levanta el monte está ahí todavía. Y dice, sí ve, yo sí decía que ese monte no se iba a mover. No, yo tengo que tener la fe. Pero la fe es una convicción de lo que hace Dios. Porque dice, ¿cómo es que dice acá? Que les será hecho por la fe que tienen en Dios. ¿Sí? No es que yo me ponga a hacer cosas caprichosas. Señor, que ese monte se me voltee en pie y se ponga boca abajo. No, nuevamente el Espíritu Santo va a decir, no Señor, porque es que así no es como funciona la cosa. Fíjense además cómo dice acá. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónelo para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. ¿Por qué el Señor mete ahí eso? Porque es necesario también una actitud de corazón para el don de fe. Y es una actitud de perdón, de comunión, de preocupación por los demás. Entonces ahí se ejerce el don en la voluntad de Dios. Muy bien, entonces se requiere un corazón que no albergue dudas, se necesita creer que lo que será hecho es lo que se dice y vemos que es un don que está amarrado a la oración, ¿cierto? Eso lo vimos. Y por último es el perdón de las ofensas recibidas. Todo eso lleva a que ese don actúe de una manera efectiva dentro de la iglesia. ¿Listo? Vamos ahí con ese. Espero no colgarme mucho tiempo porque nos faltan 2. Seguimos con dones de sanidades. El versículo 9, la segunda parte de 1 Corintios 12. Y a otros dones de sanidades por un solo espíritu. Es importante mi cuerpo para Dios. O sea, Dios se preocupa también de que yo tenga buena salud. De una manera indirecta el apóstol Juan se lo dice a Gallo, su discípulo, cuando le dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Si bien eso es una palabra del apóstol Juan, es el reflejo del corazón de Juan inspirado por el Espíritu. Pero también está en la palabra del Señor acerca de él mismo, de nuestro Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, dice el apóstol Pablo, los santifique por completo. Y cuando dice los santifique por completo, dice que todo tu ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha
en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A Él le interesa mi cuerpo? Sí. Desafortunadamente nosotros a veces entramos y hemos hablado mucho. ¿Quiénes están aquí en el centro de pensamiento? Centro de pensamiento, levantemos la mano un momento porque voy a preguntar, a hacer un test rápido. ¿De qué estamos hablando últimamente? Del dualismo. Del dualismo, cuando nosotros en nuestro corazón de cristiano por contaminación gnóstica, ¿cierto? Pensamos que hay una parte de nuestro ser que es más valiosa que otra, generalmente la parte espiritual, y con el cuerpo eso es malo, eso es mundano, y lo espiritual es alto. Pero fíjense que aquí estamos viendo que los dones espirituales, ¿sí?, actúan también para el bienestar del cuerpo. Luego no hay tal cosa como que el cuerpo es menos valioso, ¿sí? Eso es por el dualismo gnóstico evangélico que ha hecho que consideremos que el alma es más importante que el cuerpo. Entonces dice, hermanos, tenemos que salir a salvar las almas. Dios quiere salvar tu cuerpo también. No quiere que estés mal, lo está diciendo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:13 también dice que el cuerpo es para el Señor y por eso nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Listo? Entonces luego Dios quiere que seamos sanos, Él no quiere que estemos enfermos. Entonces dice, bueno, entonces ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué hay enfermedad? Fácil, porque primero hay muchas, hablaríamos mucho, pero básicamente el reino de Dios no ha llegado a su culminación. Cuando el reino de Dios llegue a su culminación, ustedes me dan a mí el tiquete de jubilación porque ya no me van a necesitar como médico. Y yo diré, gloria a Dios, ya no se me necesita. Y eso va a ser para mí un grito de victoria. Pero mientras el reino de Dios no haya sido consumado, va a haber enfermedad y yo voy a tener con qué comer. Eso quiere decir que la plenitud de Jesucristo no ha sido manifiesta. De tal manera que se necesita que haya un don de sanidades y sea ejercido en el ministerio de la iglesia. Y no estoy hablando de yo como médico que tengo unas habilidades y unos conocimientos y puedo entregar unos medicamentos y una serie de recomendaciones para que la persona sane. Eso no es ningún don de sanidades. Eso es simplemente alguien haciendo su trabajo, ¿sí? El don de sanidades funciona lo mismo que cualquier otro de los dones, ¿cierto? Y es que es instantáneo y sobrenatural. Miren que nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Entonces la vida en el espíritu incluirá en determinado momento la resurrección de nuestro cuerpo de una manera definitiva. O sea, que cuando sea la plenitud del reino de Dios, no seremos como angelitos con alitas volando de nube en nube, sino que vamos a tener un cuerpo, pero ese cuerpo va a ser como el de Cristo, glorificado, ¿cierto? Pero aquí hay una cosa que me llamaba la atención, porque dice que dones de sanidades en plural. ¿Por qué no dice don de sanidad? Sino de dones de sanidades, ¿sí? ¿Por qué en plural? Pues muy buena pregunta. Eso sí es verdad, no hay una claridad exacta. Tal vez porque hay una multiplicidad de formas en las que se puede ejercer este don. Vamos a ver cómo lo hizo el Señor durante su trasegar en la tierra. Ustedes me van a decir cómo hizo el Señor esta sanidad. A un leproso, ¿cómo fue que el Señor hizo la sanidad del leproso? El leproso le dijo, si quieres puedes sanarme. ¿Qué hizo el Señor? Si quiero, ¿y qué más hizo? Lo tocó y quedó sano, ¿cierto? Entonces, una forma en que el Señor lo hizo. Aquí va el otro.
Un centurión se acerca y le dice: mi criado está enfermo, mi siervo está enfermo. Y el Señor le dice: vamos para allá. Y él le dice: no, tranquilo, tú di la palabra. ¿Qué dijo el Señor? No, se admiró de la fe, exaltó la fe del hombre y dijo: se haga según como tú quieres. Y en ese momento quedó sano el siervo. Otra forma. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es interesante. La mujer con flujo de sangre. ¿Qué pasó? Simplemente ella se acercó, tocó el manto, del manto salió poder y quedó sana. En este caso es aún más notable porque ni siquiera el Señor mismo tiene que devolverse y tocarla o decirle nada, sino simplemente el poder fluyó porque Él tenía el don de las sanidades, ¿cierto? El sordo y tartamudo en Galilea. ¿Cómo hizo? Esta es más difícil porque de pronto esa historia no es tan común. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le hizo con los oídos de él? Le metió el dedo. ¿Y qué hizo con la lengua? Tocó esa saliva y le tocó la lengua. ¿Y qué dijo? Ábrete. Todos distintos, ¿sí ven? Igual sanó. A un ciego, ¿se acuerdan lo que hizo? Hizo barro y le puso el barro y el ciego de nacimiento. ¿Recuerdan que ese era un ciego de nacimiento? No sé si este es el mismo ciego u otro, pero entonces le dice: a ver, ¿cómo estás viendo? Veo las personas y son como árboles que caminan. Ver otro poquito. A ver, ¿cómo está? Bien. Formas distintas. Entonces el don se ejerce. Entonces no hay fórmula mágica. Entonces yo no sé si eso es lo que quiere decir dones de sanidades. Ahí pueden encontrar 10,000 explicaciones. Vaya usted a la teología de yo no sé quién, al libro del Espíritu Santo de yo no sé cuántos, que con por qué es dones de sanidades. Pero de pronto es por la multiplicidad de formas en que se puede ejercer. Entonces no hay una fórmula mágica. Entonces a veces nosotros queremos en nuestra forma evangélica decir que hay una fórmula exacta por la cual, no, pero hermano, ore así, póngale las manos y diga las palabras estas porque esas son benditas. Eso es como el agua bendita en la iglesia católica. No funciona así. El Espíritu te guíe y déjate guiar por el Espíritu para orar y para que haya sanidades. Finalmente, hacer milagros. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros. Y la palabra aquí tiene dos componentes que le llevan a uno a pensar en algo dinámico o enérgico. Entonces, hacer milagros, ¿sí?, utiliza dos palabras que son comunes en nosotros para decir. Una que es la que nosotros usamos para decir energía y la otra para decir dinámico o dinamita. Las dos están ahí, ¿cierto? En hacer milagros. Entonces esto es algo que significa poder. Es una de las tres palabras en griego que significa un suceso sobrenatural. Las otras son señales y las otras son maravillas, ¿sí? Significa energía, poder, potencia, enorme fuerza, gran habilidad, fortaleza, ¿cierto? Es el poder que se hace presente en la tierra, pasando por encima de las leyes naturales de causa y efecto. Por un poder milagroso, la Virgen María concibió sin haber conocido hombre. Fue un milagro la multiplicación de los panes, un milagro la tempestad calmada. Se ejerció poder declarando palabra. ¿Cuál es el fin de los milagros? El fin de los milagros no es un acto ahí mágico, no es algo como para asombrar incautos y desprevenidos y traer gente que dé sus diezmos y ofrendas. No se trata de eso. Dice en Mateo 11, del 20 al 24. Ahí es donde nos dice para qué es eso. El Señor está reprendiendo a unas ciudades incrédulas, ¿cierto? Dice, entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales se realizaron muchos de sus hechos poderosos porque no se habían, ¿qué?, arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubiera realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ustedes, ya hace tiempo se habrán arrepentido en saco y ceniza. Pero les digo que en el día del juicio del castigo para Tiro y Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida, porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy.
pero les digo que el día del juicio del castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cuál es la finalidad de esos milagros? ¿Llevar a qué? Arrepentimiento. Eso es lo que el Señor decía. Hacer milagros es la manifestación de que Dios está obrando de una manera sobrenatural que no podía hacerse. Y es llevarnos a entender que hay un poder y hay una voluntad más grande que nosotros mismos y nos lleve a un cambio de dirección en nuestra vida. Trasciende leyes naturales y es el resultado de la plenitud del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Luego hemos dicho que no debemos buscar explicaciones naturales a lo sobrenatural y mucho menos en los milagros, porque a veces tratamos de hacer eso. Es que fue que esto, que las corrientes, que esto, que yo no sé, hubo una cosa que se cayó esto y de repente y por azar. No, fue la voluntad de Dios. Vamos concluyendo. Hemos hablado de los dones ¿de qué? De poder. Son aquellos por los cuales se desata una acción sobrenatural cuando se ejercen dichos dones. Hemos dicho que se requiere fe sobrenatural para creer que Dios puede actuar de una forma que sale de la lógica humana, que Él puede hacerlo. Y lo más importante, que quiere hacerlo. Y más importante, que lo quiere hacer a través de ti, de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, el ejercicio de estos dones requiere que se actúe en consecuencia. O sea, tiene que haber una integridad en el individuo. Por eso dice, tienes que haber perdonado, tienes que creer, tienes que tener en comunión con el Señor, tienes que pasar tiempo en oración. ¿Sí? Pero con entendimiento claro de la voluntad divina y la certeza de que estamos siendo movidos por el Espíritu Santo y no por nuestro propio capricho. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por esto. Señor, cuán cortos somos en fe, cuán cortos en entendimiento, porque tú, Señor, has dado estas herramientas y cuán poco nosotros las usamos. Están ahí, Señor, pero reconocemos que nos falta mucha fe. Necesitamos, Señor, más que nunca esos dones en un tiempo de tanta incredulidad para que muchas gentes lleguen al arrepentimiento. Espíritu de Dios, disponemos nuestras vidas para que estos dones sean encarnados en nosotros, no para nuestro propio vanagloria, sino para que tú seas exaltado, para el bien del cuerpo de Cristo, Señor, y para que tu reino sea glorificado y tu persona. Amado Señor, muévenos en el poder de tu Santo Espíritu conforme a tu voluntad. Llévanos a tu misma presencia cada día para llenarnos de ese poder. Haznos, Señor, tener un corazón perdonador, humilde y dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén.